puedan tener una información de unas investigaciones que se han venido haciendo ya hace varios años y que tienen que ver con esa parte energética del ser humano y del planeta Tierra. Entonces, vamos a mostrarles todo lo que tiene que ver con esa parte energética de la Tierra, del planeta Tierra como tal, y cómo eso tiene una relación directa con nuestro bienestar físico, con nuestra parte emocional, con nuestra parte espiritual. Si escuchan un ruido de fondo, es que empezó a llover bastante fuerte aquí, entonces, pues, me disculpan. Quiero saber si me están escuchando bien. Sí, te escuchamos bien. Ok, muy bien. Siguiente, por favor, siguiente diapositiva. Vamos a empezar con esta frase. Creemos que el espíritu impregna todo lo creado y que todas las criaturas poseen un alma en algún grado, aunque no forzosamente un alma consciente de sí misma. El árbol, la cascada, el oso gris, cada uno de ellos es una fuerza encarnada y como tal objeto de reverencia. Esa es una frase o un pensamiento de una cultura muy sabia de los Estados Unidos. Ellos se llaman la cultura Dakota y al igual que los piel roja y al igual que los Hopi, pues están compartiendo el territorio de Estados Unidos. Es una frase bastante sabia que nos muestra en primera instancia lo que esas culturas antiguas de mucha sabiduría pensaban sobre el planeta Tierra. Vuelvo y la leo. Creemos que el espíritu impregna todo lo creado y que todas las criaturas poseen un alma en algún grado, aunque no forzosamente un alma consciente de sí misma. El árbol, la cascada, el oso gris, cada uno de ellos es una fuerza encarnada y como tal, objeto de reverencia. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el objetivo general de esta conferencia? Nosotros queremos que todos logremos comprender a nuestro planeta Tierra como una conciencia superior, capaz de regular su clima y su química, con sistemas energéticos y espirituales que lo sostiene todo. Sigamos. Los objetivos específicos: comprender la conciencia Gaia como la gestora de vida en la Tierra, entender que somos uno con la naturaleza, entrelazados a través del gran espíritu que se expresa como frecuencia vibratoria en el cosmos. Lograr asimilar que nuestro planeta cuenta con una estructura energética que nos sana, nos alienta y nos suministra amorosamente todo lo que necesitamos para la vida. Hay por ahí un micrófono abierto, no sé. Sí, hay un micrófono abierto, por favor, están... El gran espíritu, según los nativos sabios, miren esa hermosura de imagen que tenemos ahí. Nuestra naturaleza hace cosas maravillosas, increíbles, nos brinda unos paisajes muy, muy hermosos. Y a través de ese espíritu y ese gran espíritu que los nativos de todos los tiempos pues han conocido como gran espíritu que todo lo sostiene, tenemos esta frase: la semilla retoña, crece, florece y da frutos. El cachorro vive con el palpitar de su corazón, al igual que el niño y el abuelo. La energía fluye armónicamente en la roca, agua, árbol, lobo, hombre. La conexión del gran espíritu lo entrelaza todo en conciencia y amor, porque todo es espíritu y el gran espíritu es uno. Aquí esta frase nos deja ver varias cosas muy interesantes. Lo primero, esa primera parte interesante de toda esta parte que nosotros tenemos aquí es cómo, sin que nadie le haya enseñado a ninguna criatura, por ejemplo, a caminar, esa criatura tiene dentro de sus genes todo lo necesario para aprender a caminar.
El palpitar del corazón en todas las criaturas que existen sobre este planeta Tierra palpita sin que nadie tenga que decirle al corazón cómo lo tiene que hacer. Sin embargo, en la medida en que nosotros hacemos conciencia de que tenemos un palpitar de ese corazón, que tenemos una respiración que permanentemente está entrando y saliendo a nuestro cuerpo, esa conciencia va siendo elevada. Ese gran espíritu de todo lo que existe es el que permite que nuestro corazón palpite, que podamos respirar, que palpite el corazón de todas las criaturas que existen sobre el planeta Tierra, que la roca sea roca, que el árbol sea árbol, que el agua sea agua, que el lobo cumple un papel importante dentro de este planeta Tierra, al igual que todos los insectos que existen. Y todo eso está hecho por amor, pero un amor completamente consciente, un amor completamente sabio, sin condicionamiento. Es ese amor que lo sostiene absolutamente todo en ese gran espíritu de vida. Todos somos parte de ese espíritu y el gran espíritu es parte nuestra. Ese gran espíritu está en cada célula, ese gran espíritu está en cada átomo, en cada molécula, al igual que está en la roca, al igual que está en el cuarzo, al igual que está en el lobo, al igual que está en absolutamente todo lo que compone este planeta Tierra. Entonces, eso es lo que para las grandes culturas sabias de todos los tiempos significa el gran espíritu. Es aquella energía, o como lo quieran llamar, que lo sostiene absolutamente todo en el universo. Y nuestro planeta Tierra no es ajeno a ello. Nuestra madre Tierra tiene gran parte de ese gran espíritu, al igual que nosotros somos parte de ese gran espíritu. Entonces, somos absolutamente un todo. Por eso dice al final de esta frase, la conexión del gran espíritu lo entrelaza todo en conciencia y amor, porque todo es espíritu y el gran espíritu es uno. Entonces, desde ese punto de vista, ya entendemos un poco mejor cómo piensan las grandes culturas antiguas. Sigamos, por favor. Yo hice de todo, pero yo no sé. Esperanza, tienes el micrófono abierto. Bien, conciencia Gaia. Gaia significa tierra. En la mitología griega, era la diosa madre quien presidió el planeta e impulsó el orden sobre el caos. Eso era Gaia. Gaia en esa mitología griega significaba eso. Significaba todo aquello que es capaz de ponerle un orden a las cosas que en un momento determinado están sometidas a un caos. Sigamos, por favor. Aquí viene una primera parte histórica de por qué a nuestro planeta se le llama Gaia. La conciencia Gaia. Ya vimos que todo está entrelazado por un gran espíritu y que ese gran espíritu entrega o da una conciencia para que el corazón pueda palpitar sin que nadie se lo haya enseñado, para que las personas puedan caminar sin que nadie se los haya enseñado. Obviamente los padres empiezan a dar un proceso para que el niño empiece a caminar, pero ya hay una información genética que le permite a esa persona caminar, a las criaturas caminar, a la sangre correr por las venas y nutrir absolutamente todo lo que existe en el organismo, oxigenar las células a través de los glóbulos rojos, y eso es la conciencia universal que lo sostiene todo para la vida. Entonces, el científico James Lovelock, en la década de los 60, de los años 60, acuñó la palabra Gaia teniendo en cuenta la diapositiva anterior, en donde veíamos que es aquella deidad que permite que el caos sea organizado, sea ordenado. Y acuñó esta palabra Gaia a la Madre Tierra al concluir que nuestro planeta se comportaba como un ser consciente, regulando su clima y su química para sustentar la vida en armonía y orden. Entonces, ya desde los años 60 venía la palabra Gaia. Este fue el científico que lo hizo. Y de hecho, tiene un par de libros muy interesantes donde él muestra sus estudios y muestra cómo es que realmente nuestro planeta Tierra es un ser vivo. Y a través de su conciencia, de ese gran espíritu que lo sostiene todo, es capaz de que la vida
prospere en este planeta Tierra en su superficie. Tenemos muchos ejemplos de ello. Y yo en la conferencia pasada que hablamos sobre el planeta Tierra lo mencionaba, y era cómo esta cuarentena hemos podido ver cómo nuestro planeta se ha recuperado de una forma increíble. En los primeros meses de la cuarentena, en todo el mundo veíamos cómo las aguas se limpiaban, cómo los animales nuevamente salían a las ciudades, cómo los árboles volvían a crecer, cómo el aire se limpiaba, y decíamos, increíble, en tan poco tiempo nuestra madre tierra es capaz de limpiarse de una forma que al ser humano le ha llevado más de 100 años ensuciar. Pero en tan solo un par de meses nuestra madre tierra presentó una mejoría increíble, porque hay una conciencia que lo sostiene todo y que permite regresar el orden a ese caos. Yo estoy convencido de que si el ser humano como raza dejara hoy mismo de contaminar, nuestra madre tendría la sabiduría necesaria, nuestro planeta me refiero, tendría la sabiduría necesaria como conciencia Gaia y los medios necesarios para poder hacer que nuestro planeta se limpiara de una forma que ni siquiera nosotros seríamos capaces de comprender, porque está mucho más allá de la razón. Sigamos, por favor. Nuestra madre Gaia, madre tierra, la anterior, por favor. Ama todo lo que existe. Nuestra madre Gaia, madre tierra, Pachamama, consciente, viva, amorosa, espiritual, sosteniendo la vida en los múltiples reinos de la naturaleza. Eso es lo que ya hemos dicho. Nuestra madre tiene la sabiduría necesaria para poder hacer todo lo que nosotros necesitemos y de hecho que podamos mantener esa vida sobre el planeta Tierra. La siguiente, por favor. Ama todo lo que existe. Hazte uno con la tierra, hay agua, aire, fuego. Respeta la vida en todas sus formas y a través de la conciencia conecta con minerales, plantas, árboles, animales y seres. Todos somos semejantes, hermanos de un mismo aliento divino. Al principio lo mencionamos. Hay un gran espíritu que lo sostiene todo. Hay un gran espíritu que permite que este planeta en el que vivimos pueda mantenerse en un orden perfecto. Ya lo mencionamos en la conferencia anterior, cuando veíamos todos los sistemas que permiten que nuestro planeta Tierra prospere, viva. Hablábamos precisamente de todos los sistemas del sistema circulatorio del planeta Tierra y hacíamos una comparación con el sistema respiratorio, con el sistema digestivo, con el sistema circulatorio, con el sistema espiritual, con el sistema energético del ser humano. Nuestro planeta y el ser humano hacen parte de un todo y nosotros nos comportamos igual que se comporta nuestro planeta Tierra. Entonces veíamos precisamente eso. Así que somos parte de un todo, de ese gran espíritu, de esa gran conciencia llamada Gaia. Y como seres somos semejantes. Ya lo mencionamos en esa conferencia anterior, los que pudieron estar, pues pudieron comprobar eso a través de esa conferencia. Y estamos hechos de exactamente lo mismo. También veíamos en esa conferencia anterior cómo nuestro cuerpo hace parte de la tierra, cómo nuestro sistema respiratorio hace parte del aire y cómo cada uno de los elementos, así como existen en el planeta, existen en nosotros también. Siguiente, por favor. También hablamos en la conferencia pasada, y me parece importante volverlo a repetir, de los 7 componentes divinos de la naturaleza, lo que se encuentra en la naturaleza. Materia, energía, conciencia, luz, amor, vida, espíritu. Esos son los 7 componentes.
Y es muy importante que nosotros sepamos que existen esos componentes dentro de toda la creación divina del cosmos infinito, porque cada uno de esos elementos es una forma de vibración distinta. Si nosotros hablamos de materia, estamos hablando de nuestro propio cuerpo físico, estamos hablando de los árboles, estamos hablando del agua, estamos hablando de todo lo que nuestros sentidos pueden percibir y pueden tocar. Pero esa materia, a su vez, es una energía y una frecuencia vibratoria muy densa. Esa energía se densifica, se vuelve densa y permite que el cuerpo sea una materia que sea posible captar en esta tercera dimensión. Mucho más allá, también existe un nivel de energía superior, lo mencionamos como energía, pero sabemos que absolutamente todo es frecuencia vibratoria. La energía como energía, y si hablamos de la energía eléctrica, o hablamos de la energía solar, o hablamos de cualquier tipo de energía, es una forma más sutil de esa frecuencia vibratoria. Y en la medida en que vayamos subiendo en frecuencias vibratorias, vamos a ir viendo que esa energía cada vez va siendo mucho más sutil. Entre más vibre, menos perceptible es para nuestros sentidos. Por ejemplo, hablamos del aura humana, un campo electromagnético que rodea absolutamente todo. El aura humana simplemente son frecuencias vibratorias que están en un rango de frecuencias infrarrojas y frecuencias ultravioleta. Nuestro ojo es capaz de percibir una parte de esas frecuencias entre ultravioleta e infrarrojo. Si nos salimos de esos parámetros y vamos mucho más allá en ese espectro lumínico, pues sencillamente nuestro ojo no lo va a poder captar. ¿Por qué? Porque las frecuencias vibratorias van a aumentar y nuestro ojo ya no es capaz de captar. ¿Cómo lo podemos comprender fácilmente? Creo que todos aquí han visto un ventilador. Si nosotros apagamos un ventilador, vamos a ver las tres aspas y las podemos incluso tocar. En la medida en que las aspas giren más rápido, casi que vamos a dejar de ver esas aspas rotando por la velocidad y frecuencia vibratoria que tienen. Entre más rápido giren las aspas del ventilador, mayor frecuencia vibratoria tienen, más ciclos por segundo tienen. ¿Eso qué significa? Que entre más rápido giren, la frecuencia vibratoria va a elevarse y nuestro ojo va a dejar de captarla. Lo mismo ocurre con las frecuencias vibratorias energéticas. Entre más frecuencia vibratoria energética tenga algo, menos va a ser posible captarlo a través de los ojos, de los oídos y de todos los sentidos como tal. Entonces, hablando de materia, energía, conciencia, luz, amor, vida, espíritu, todas son frecuencias vibratorias. La más densa de todas, la materia. La energía es un tipo de frecuencia vibratoria más elevada. La conciencia es un tipo de frecuencia vibratoria muy elevada. La luz es una frecuencia vibratoria muy elevada, que tiene muchos espectros. El amor igual es una frecuencia, diría yo, que es la frecuencia vibratoria más elevada que existe sobre el universo, el amor. La vida, imagínense, ¿qué frecuencia puede tener la vida para que esa sabiduría pueda buscarse camino por donde sea? Muchas veces vemos un asfalto y en el asfalto hay una pequeña ranura y en esa pequeña ranura retoña una plantica. Es la vida sabiamente buscándose camino en medio del concreto. Sigamos, por favor. Todo es vibración, como dice esta diapositiva en la parte superior. Cada símbolo, no importa cuál sea dentro del planeta, tiene una frecuencia vibratoria. Cada palabra vibra y crea. El sonido tiene el poder de elevar la frecuencia y la conciencia. Cada cosa que existe en el universo tiene una vibración, una frecuencia vibratoria. Y las culturas antiguas lo sabían. Las culturas antiguas sabían que cada parte de nuestro planeta Tierra tiene una frecuencia vibratoria distinta. Que cada elemento que existe en la naturaleza tiene una frecuencia vibratoria distinta. Que el agua tiene una frecuencia vibratoria tan elevada
que cuando es pura de un manantial es capaz de cambiarnos la frecuencia vibratoria de nosotros. Por ejemplo, llegamos de un día de trabajo muy pesado, estamos cansados, tuvimos un estrés bastante fuerte ese día. Si una persona llega y se toma una ducha y respira profundamente mientras se toma la ducha a plena conciencia, ese estado con el que llegó de una frecuencia vibratoria tan bajo va a empezar a transformarse y a cambiar. El agua es capaz de hacer eso. Si el agua de la ducha de una casa normal que está tratada con cloro, con una cantidad de cosas, es capaz de hacer eso, imagínense el agua de un manantial lo que puede hacer. Imagínense los rayos del sol lo que pueden hacer. Imagínense el contacto con la naturaleza y abrazar un árbol lo que puede hacer. Cada elemento tiene una frecuencia vibratoria y si estamos en contacto con lo natural, nuestra frecuencia vibratoria va a ser elevada. Entonces, voy a poner aquí un ejemplo de cómo las grandes culturas antiguas podían saber muy bien acerca de las frecuencias vibratorias. Y voy a empezar con la siguiente diapositiva, explicando algo. Por favor, la siguiente. En Escocia existe un lugar muy interesante que se llama Roslin Chapel. Chapel es capilla y Roslin es el nombre de esa capilla. Roslin Chapel es una capilla construida entre 1456 y 1496. Su construcción tardó 40 años. Si ustedes ven las imágenes de Roslin Chapel, ustedes se van a dar cuenta que existen una cantidad de simbología sagrada increíble dentro de la capilla. Si algún día tienen oportunidad de visitar Escocia, tendrían que ir al sitio y comprobar lo que vamos a hablar aquí. ¿Por qué quiero hablar específicamente de Roslin Chapel? Pues es algo que nos permite a nosotros entender, es algo que nos permite a nosotros entender y comprender un poquito acerca de lo que estábamos hablando de las frecuencias vibratorias. Pero este es solo un ejemplo de todo lo que existe dentro del planeta, de las múltiples culturas que vamos a hablar dentro de un momento y vamos a poder darnos cuenta cómo es que esas culturas tenían una frecuencia, tenían un conocimiento sobre el tiempo muy interesante. A propósito, si estamos hablando de culturas antiguas, y hago un paréntesis antes de seguir adelante con Roslin Chapel, hoy es una fecha muy interesante y muy importante. 25 de julio. Los mayas, la cultura maya, era una cultura muy sabia en cuanto al tiempo se refiere y a muchas otras cosas de la naturaleza. Y ellos creían que el fin del año maya era el 24 de julio. Y el inicio del año era el 26 de julio. Ustedes se preguntarán, ¿y el 25 de julio qué pasó? Vuelvo y repito. Para los mayas, el año terminaba el 24. Hacemos una conversión a su calendario, de su calendario al nuestro. Terminaba el 24 de julio y volvía a iniciar el 26 de julio. Hay un día perdido, que sería hoy. El 25 de julio para los mayas era el día fuera del tiempo. Y era un día exclusivamente dedicado para el arte, la espiritualidad, el amor, la comprensión, la compasión y todo lo demás. Entonces, el día fuera del tiempo es hoy y muchas culturas espirituales y esotéricas alrededor del mundo celebran este día de hoy como algo muy interesante, porque el tiempo, lo veremos en un momento, es una espiral que va subiendo, como un resorte que va subiendo, va subiendo, va subiendo, y cada año va terminando y va iniciando en el mismo punto de la espiral, pero habiendo subido un anillo. Cuando ese anillo se termina, tendremos un tercer anillo, un cuarto anillo, un quinto anillo, un sexto anillo. Y ese escalón, llegar de un anillo al otro, es lo que los mayas consideraban como el día fuera del tiempo, que es hoy 25 de julio. Así que
Ya lo saben para los que no lo sabían. Tenemos en este momento un video que quiero compartir con ustedes desde YouTube para que ustedes puedan entender un poco acerca de las frecuencias vibratorias. Vamos a ponerlo y vamos a tratar de entender. Now you're going to the E. Oh, do that again. Oh, see that? It happened so fast too. You had a lovely kind of strong. Excellent.
Muy bien. Entonces les quiero explicar un poquito acerca de lo que vimos. Por favor, devuélvete a la anterior diapositiva. Como les decía, Rosslyn Chapel es una catedral, es una capilla realmente, es una capilla que tiene una simbología increíble dentro de sus paredes. Por eso yo aquí he puesto dentro de esta diapositiva, en la parte amarilla superior, he puesto Rosslyn Chapel, un libro sobre la conciencia. Lo que hemos visto, ¿qué son? 13 ideogramas. Acuérdense, esta catedral fue construida entre 1456 y 1496 por la Orden de los Templarios, los Caballeros Cruzados. Ya entonces ellos tenían un conocimiento muy grande acerca de las vibraciones y sabían que cada vibración sónica, como ustedes pudieron ver en el video, formaba una figura. Lo que el investigador del video hizo fue poner una lámina metálica y por la parte inferior puso a vibrar un sonido que, si ustedes iban escuchando, iba aumentando en la frecuencia vibratoria en el sonido, y en la medida en que iba aumentando, las formas de la sal que iba poniendo sobre la placa de metal iba cambiando, iban haciendo formas. ¿Qué hizo el investigador? Tomó esas figuras que ustedes ven a la izquierda de esta imagen, que son varios ideogramas de una forma distinta, más lo que mostraba en la parte final del video, que es el pentagrama que tiene el ángel en sus manos, y a través de eso fue capaz de construir la música que ustedes estaban escuchando. Como quien dice, los caballeros de la Orden de los Templarios, con un conocimiento supremamente antiguo, muchísimo más antiguo que ellos mismos, lograron dejar plasmado dentro de la catedral una cantidad de información importantísima para la humanidad que recién hoy se está empezando a descubrir. Y así como existe ese monumento en Escocia, existen alrededor del mundo muchos lugares que nos permiten ver la vibración y la frecuencia vibratoria de la Tierra. Todo es vibración. ¿Quiénes conocían muy bien acerca de la vibración? Las culturas y las civilizaciones antiguas. Siguiente, por favor. Otra vez. Yes. Entonces existen esas civilizaciones antiguas. Estamos remontándonos muchos miles de años atrás. Sabían que existían unos centros energéticos en el planeta. Al igual que en el ser humano, esos centros energéticos planetarios tienen el propósito de equilibrar la energía física, emocional, mental y espiritual. Son lugares de poder con alta frecuencia vibratoria que elevan la conciencia y conectan con otras dimensiones sutiles. Existen muchos puntos en el planeta que tienen ese objetivo, lograr subir la frecuencia vibratoria. Como ustedes saben, la cuna espiritual de la humanidad, inicialmente, y la mayoría de religiones se derivan de ahí, vienen de la cultura egipcia. Y hubo muchas culturas que estamos hablando de hace 11.000 o 10.000 años, salieron de Egipto con un conocimiento muy grande, que más adelante contaremos la historia, y llegaron a múltiples lugares, entre ellos muchas partes del continente americano. Entonces tenemos culturas antiguas con un conocimiento supremamente grande, y la Orden de los Templarios en Europa tomó muchos de esos conocimientos para dejar plasmado en roca y piedra en una capilla una cantidad de información que aún hoy es imposible descifrar, pero que existe y está ahí. Cualquier persona que vaya a Rosslyn Chapel va a poder sentir una frecuencia vibratoria supremamente elevada. Lo va a poder percibir. Y si va con la mente abierta, aún más. Porque es algo que se dejó plasmada con ese propósito, que elevara la frecuencia vibratoria, que cualquiera que entrara ahí pudiera elevar su nivel energético a través de una cantidad de simbología sagrada que se puso en esa capilla. Entonces, las culturas antiguas tenían ese conocimiento. Siguiente, por favor.
Esas civilizaciones antiguas, tienen un origen perdido. Yo voy a pedir en este momento que las personas que me están escuchando tengan una mente muy abierta para lo que vamos a decir, porque es algo que no se puede aún demostrar 100% con la ciencia, pero la ciencia ha avanzado muchísimo en poder descubrir muchas cosas que antes no tenían idea. Ejemplo, el aura humana es un campo electromagnético sutil que existe. Científicamente, ¿cómo se pudo demostrar? A través de una cámara que se llama cámara Kirlian, que es capaz de fotografiar frecuencias de luz muy elevadas que se escapan al ojo humano y que cuando fotografían es capaz de fotografiar el aura humana. Y así, en la medida en que la ciencia ha ido avanzando, ha ido descubriendo que muchas de las verdades de los pueblos y civilizaciones antiguas eran ciertas y tal como nos las decían. ¿Cuáles son algunas de esas civilizaciones antiguas que queremos mencionar hoy? Cultura tiahuanaco, cultura inca, cultura maya, cultura hopi, cultura kogi, cultura egipcia, cultura sumeria. Civilizaciones muy antiguas. De estas civilizaciones que ustedes están viendo aquí, las primeras civilizaciones conocidas y aceptadas por la ciencia fue la cultura sumeria. Civilización. Sin embargo, ahora más adelante vamos a ver que aunque la arqueología moderna en muchas de sus facciones niega lo que vamos a ver, sabemos que la cultura egipcia tiene elementos como los que vamos a ver ahora que datan de más de 10.000 años de antigüedad. Estamos hablando de 10.000 años. Puerta del Sol en Tiahuanaco, Bolivia. Observen la fotografía que tenemos a la izquierda. Es la cultura aymara, es una cultura boliviana muy cercana al lago Titicaca. Este monolito está tallado en un solo bloque de piedra andresita, que es un tipo de piedra volcánica, de más de 10 toneladas de peso. En un solo bloque lo hicieron. Lo tuvieron que arrastrar desde muchos kilómetros hasta la Puerta del Sol en Tiahuanaco, cerca del lago Titicaca, a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar. Los tallados son perfectos. Obviamente el paso del tiempo de esa cultura pues ha hecho que muchas de las cosas que estaban grabadas se hayan roto. De hecho, si ustedes ven, hay una ruptura en la parte derecha del monolito, hay una ruptura que fue reparada cuando se encontró, pero es algo supremamente difícil de hacer. Tiene cortes perfectos, tallas perfectas, como si lo hubieran hecho con el estampado de una máquina hidráulica actual. Según la leyenda de la cultura aymara, y aquí es donde empezamos a relacionar todo lo que tiene que ver con los centros de poder energéticos del planeta Tierra, esta puerta que fue encontrada en Tiahuanaco y originalmente luego fue desplazada por arqueólogos hasta otro punto en Bolivia, guarda un secreto para ayudar a una futura humanidad en apuros. Es increíble lo que se encuentra en ese monolito. Siguiente, por favor. Tenemos el portal de Aramu Murú en Perú. Es una puerta, literalmente. En la parte más pequeña de la puerta, en esa pequeña como cerradura que se alcanza a ver, cabe perfectamente de pie una persona con los brazos abiertos. En la parte más pequeña que se alcanza a ver en la imagen de la izquierda. Esto fue tallado por la cultura inca. Había un sacerdote en la cultura inca que pertenecía a una gran hermandad iniciática espiritual incaica que se llamaba en ese tiempo la Hermandad de los 7 Rayos. Y ese sacerdote, con una sabiduría increíblemente elevada según lo que se puede escuchar y lo que se puede ver en muchos estudios que se han hecho de la recopilación de las historias del pueblo inca,
Este sacerdote, Aramu Muro, tomó un gran disco cuando llegaron los españoles a Perú. Ellos llegaron a tratar de saquear absolutamente todo. Y aunque los incas no sabían cuáles eran las intenciones del pueblo español, este sacerdote, según la leyenda y los escritos que se encuentran hoy en día dentro de la historia perdida de los incas, tomó un gran disco de oro que era un objeto sagrado, que según los incas elevaba la frecuencia vibratoria y la conciencia de quien tuviera contacto con ese disco. Este sacerdote, cuando vio que los españoles llegaron, tomó ese disco sagrado de poder de esa cultura y desapareció, según la leyenda, por esta puerta. También se dice que esta puerta se abrirá nuevamente cuando la humanidad esté lista y haya alguna necesidad imperativa de que ese disco nuevamente haga su trabajo dentro de la humanidad y vuelva a equilibrar la conciencia del planeta. Sigamos, por favor. Tenemos la fortaleza de Sacsayhuamán en Cusco, Perú. Tuvimos la oportunidad de visitar este sitio ya hace algunos años. Nosotros hemos viajado con mi esposa por muchos lugares del mundo y hemos conocido lugares muy bonitos, hemos hecho recorridos por ciudades muy modernas, hemos visitado algunos países de Sudamérica, hemos visitado Estados Unidos, hemos visitado muchos lugares. Pero siendo sincero y objetivo, de todos los viajes que yo he podido hacer, el viaje que me ha parecido más mágico, místico y que es 100% recomendable cuando uno tiene este tipo de conocimientos es Perú. Y específicamente la ciudad de Cusco y sus alrededores. Ollantaytambo, Sacsayhuamán, Machu Picchu y muchos lugares que tienen que ver con esta parte del pueblo y de la civilización antigua inca. Lo que uno puede observar cuando uno va a este tipo de lugares, tratando de encontrar símbolos, tratando de encontrar cosas imposibles de hacer aún hoy en día, es infinita. La fortaleza monolítica de Sacsayhuamán es realmente una fortaleza ceremonial de los incas, en donde se dice que habían unas frecuencias elevadísimas para poder hacer todo tipo de rituales espirituales que elevaran al pueblo inca hacia una conciencia superior. Está formada por rocas cortadas con precisión y eso puedo yo dar fe de eso. Ahorita les voy a mostrar unas fotos que tomé en Sacsayhuamán. Cortada con una precisión que oscila, cada roca oscila más o menos entre 90 y 125 toneladas, cada una. Sigamos, por favor. Ahí se ve la fortaleza desde otro punto de vista. Cabe anotar que entre roca y roca no hay ningún tipo de amalgama que la sostenga. No hay nada que las pegue entre sí. Todas están puestas una sobre otra sin que haya absolutamente nada que las sostenga. Ni barro, ni arcilla, ni absolutamente nada. Que alguien me diga al día de hoy cómo una cultura pudo hacer algo como eso con rocas de 125 toneladas sin utilizar ningún tipo de grúa. Yo estudié ingeniería mecánica. Me ha tocado ver montajes de plantas completas en muchas ciudades, en Bogotá, en Cali, en Manizales. Y me ha tocado ver cómo instalan, por ejemplo, una turbina que pesa 25 toneladas. ¿Ustedes saben lo que toca hacer para poder mover una turbina de 25 toneladas? Ustedes no me lo creen. Uno como ingeniero lo ve porque lo ve todos los días en los montajes de las plantas. Pero para mover una roca de 25 toneladas, usted tiene que tener una grúa supremamente enorme, de 100 toneladas por lo menos, porque si usted le mete a una grúa de 25 toneladas el brazo y eleva,
la grúa se volca. Por eso la grúa tiene que ser por lo menos 2 o 3 veces más de lo que es capaz de cargar. Entonces, cuando uno ve que es una tarea con las herramientas de hoy tan titánica, poder hacer un montaje de una planta de producción con elementos que pesan entre 25 y 30 toneladas, yo no me imagino cómo hace tantos siglos hicieron para mover piedras de 125 toneladas, elevarlas y poderlas cortar con esta perfección. Si ustedes ven la imagen de la izquierda, ustedes se quedan sorprendidos de cómo están cortadas las piedras. No cabe ni siquiera una tarjeta de crédito en medio. Sigamos, por favor. Miren en la imagen de la izquierda, la primera flecha blanca que está más a la izquierda, en la parte superior izquierda. Exactamente ahí. Ustedes ven que hay un corte y hay una especie, uno diría que es ese corte que se alcanza a ver ahí de una piedra empatando con la otra, es un corte al azar. Y resulta que si uno ve la arquitectura, uno se da cuenta que hay algo mucho más allá del azar. Observen la segunda flecha a la derecha, superior derecha. Miren cómo además del corte perfecto entre la roca superior y la inferior, hay un bisel que está perfectamente puesto en esa roca. Y miren la flecha inferior derecha. Observen la precisión, no solamente de la roca en la parte frontal, sino en la profundidad cuando la roca gira hacia la parte trasera. O sea, es una perfección increíble. ¿Eso qué denota? Que había una sabiduría tan grande en las culturas antiguas que nos han hecho creer que eran unos salvajes. Los españoles, desde primera instancia, cuando llegaron aquí, lo que hicieron fue borrar la cultura para poder a la brava poner una cultura cristiana que en Europa en esa época estaba en vigencia. Pero hay muchos escritos de los escribas españoles en donde se muestra cómo las creencias incaicas eran exactamente iguales a las de la cultura española en cuanto a lo que tiene que ver con esa deidad superior. Solamente que ellos lo hacían integrado a todo lo que existe en el universo y específicamente a la Madre Tierra. Ni siquiera en España pudieron hacer este tipo de construcciones. Hicieron catedrales, hicieron un montón de cosas, pero jamás la cultura moderna de la Edad Media fue capaz de hacer algo como lo que estamos viendo aquí, con esa precisión y esa perfección. Y sin ningún tipo de algo que sostenga las rocas como tal. Obviamente hay culturas antiguas europeas como Stonehenge en Inglaterra que hicieron unas cosas increíbles, la isla de Pascua tiene otras, pero las culturas suramericanas tenían un conocimiento muy grande de la cultura egipcia y esas culturas tenían una sabiduría perfecta acerca de las frecuencias vibratorias del planeta. Sigamos. Ahí hay otro ejemplo, una de las fotos que tomé que me pareció increíble, y es que ese tipo de formación que ustedes están viendo ahí, ese tipo de corte, era muy común en muchas de las rocas. Luego preguntando, indagando por qué razón lo hacían de esa manera, me dijeron que se había descubierto que se dejaban en los cortes cuñas para que ensamblaran con una perfección como un rompecabezas, para que las grandes y pesadas piedras, recuerden, entre 90 y 125 toneladas, no se deslizaran. Ese tipo de construcciones han aguantado terremotos, el paso del tiempo, todo. La ciudad de Machu Picchu, también si algún día tienen la oportunidad de ir y observar más que como un viaje de turista y muy bonito y muy chévere, si ustedes tratan de ir más allá e indagar lo que ocurre en Machu Picchu cada que uno va por su ciudad, es increíble. Lugares magnéticos, lugares que no tienen explicación, piedras y cortes que no tienen explicación, acueductos perfectos. Entonces, la invitación es que cuando visiten estos lugares,
si algún día tienen la oportunidad de hacerlo, o si ya lo hicieron pero quieren volver, vayan con un ojo crítico diferente para que puedan darse cuenta de la sabiduría de las culturas ancestrales y cómo esas culturas dejaron plasmados aquí en la tierra, en piedra, muchos monumentos que tienen una alta frecuencia vibratoria. Cuando uno está en Machu Picchu, uno lo siente. Cuando uno está en Cusco, uno lo siente. Cuando uno está en Sacsayhuamán, uno siente eso. Esa atracción, esa parte magnética, esa frecuencia vibratoria tan elevada. Sigamos, por favor. Teotihuacán en México, una construcción increíble, una ciudad que no tiene comparación en el mundo. Los aztecas la hicieron y eran un pueblo de mucha sabiduría también. Sigamos. Las 7 puertas en Egipto, según la leyenda, se utilizaba para acceder a otras dimensiones. ¿Tiene alguna relación con el portal de la puerta de Aramu Muro en Ayumatra, que ya la vimos, y la puerta del sol? ¿Por qué todas las culturas hablaban de puertas? ¿Por qué todas las culturas hablaban de puertas que elevaban la frecuencia vibratoria? ¿Por qué las leyendas alrededor del mundo hablan de que había muchos sacerdotes de gran sabiduría que cuando hacían cierto tipo de rituales eran capaces de entrar por esas puertas? ¿A dónde iban? ¿Qué hacían? ¿Cuál era su objetivo? Si vamos un poquito más allá, nos damos cuenta que el objetivo final de todas las culturas era elevar la frecuencia vibratoria de su sociedad, del planeta Tierra, y sabían lo que ocurría. El templo de Asuán en Egipto, localizada en la isla Elefantina en Egipto, en su interior encontramos símbolos impresionantes y cortes de mucha precisión. Sigamos. Y ahí mismo en la isla Elefantina, esto no lo van a encontrar en ninguna parte de arqueología, lo que les voy a decir. Esto fue enviado por un conocido en España que tuvo la oportunidad de estar allá y tuvo la oportunidad de saltarse el cerco de seguridad, porque cuando tú vas a Egipto y específicamente a la isla Elefantina, hay muchas cosas donde hay objetos supremamente raros en donde no te permiten ingresar para que no hagas preguntas. Entonces, esa persona conocida fue con un arqueólogo, hicieron unas investigaciones y se dieron cuenta que este objeto que vamos a mostrar aquí tiene muchos más años de los que nos han contado. Específicamente se encuentra en la isla Elefantina, completamente construido a partir, atención con lo que les voy a decir, construido a partir de un solo bloque de granito rojo. Otra vez, cortes perfectos, agujeros perfectos, aristas y simetría insuperables. El granito rojo es una de las rocas más duras que existen sobre el planeta. Y no solamente más duras, sino también más densas, más difíciles de cortar. Observen las aristas de un solo monolito. Lo que ellos hicieron fue vaciar todo eso, según los arqueólogos, a punta de piedra y cincel. ¿Cómo podrían haber dado unas aristas tan perfectas y unas perforaciones tan extremadamente precisas? Nuevamente, yo diseño máquinas y me dedico a hacer máquinas y tengo mucho contacto con todo lo que tiene que ver con perforaciones, cortes de metal y todo. Cuando uno hace el corte de una lámina de 3/4, que es una lámina más o menos así, de acero, uno se da cuenta que necesita utilizar unas herramientas supremamente afiladas, que tiene que estar cambiando los buriles, tiene que estar cambiando las cuchillas que entran dentro del metal. Y cuando vas a hacer perforaciones, te das cuenta que tienes que hacerlo con una lentitud y con máquinas de varios caballos de potencia para lograr perforaciones. Entre más diámetro tenga una perforación, mayor es la potencia que debes tener hoy en día para hacer una perforación. No solamente en el metal, también en roca cuando se ha necesitado perforar mármol para algún tipo de aplicación. Ahora observen los perfiles y las aristas de esta construcción, de este objeto. ¿Cómo lo vaciaron?
con cincel, a punta de martillo y cincel. Este objeto pesa más de 200 toneladas. Sigamos. Observen esa perforación, va de lado a lado y tiene más o menos 2 o 3 pulgadas de diámetro. Hoy en día, si yo con un taladro de banco trato de hacer esa perforación sobre mármol o sobre un metal, tengo que utilizar por lo menos unas 5 brocas en tungsteno, entre otras cosas. Entonces, cuando uno ha estado en el medio de la metalmecánica, de diseño de máquinas, de elevación de cargas, uno sí puede contrastar este tipo de cosas contra la realidad. Las personas que nunca en su vida han hecho una perforación, que nunca en su vida han hecho un corte, pues sencillamente yo les puedo decir que es muy sencillo y lo van a creer porque nunca lo han hecho. Pero observen el corte de este granito rojo. Eso nos deja muchas inquietudes. Y esas inquietudes son las que nos van a permitir a nosotros entender cómo es que la sabiduría de esos pueblos antiguos nos dan información muy acertada sobre los puntos energéticos que tiene el planeta Tierra. Sigamos, por favor. Existen muchas similitudes en las leyendas, en la historia cultural de todas estas civilizaciones, sobre todo en las de Sudamérica. El origen de las civilizaciones, todas, sin excepción, hablan de una gran inundación. En la Biblia hablan de un gran diluvio, pero todas las culturas, incluyendo las culturas colombianas en muchas zonas del departamento del Cauca, hablan de una gran inundación que sobrevino. Y cuando uno empieza a investigar esa gran inundación y contrasta la historia egipcia contra la historia de los incas, contra la historia de los mayas y aztecas, contra la historia de muchas culturas alrededor del mundo, a uno lo lleva a un año aproximado, y estamos hablando más o menos de 12.000 años antes de esta era. Es decir, a partir del 2020, 12.000 años atrás, más o menos en esa época vino la inundación. Muchas culturas hablan de esa inundación y la Biblia también lo habla como el gran diluvio universal. Entonces, cuando nosotros hablamos de 12.000 años atrás, en este momento vamos a contar una historia que nos va a permitir entender un poco acerca de los puntos electromagnéticos de alta frecuencia vibratoria dentro del planeta Tierra. 12.000 años atrás, y aquí es donde vamos a hablar de muchas historias míticas que están siendo investigadas actualmente. Existieron unos continentes que actualmente ya no están en este planeta Tierra, y creo que todos hemos escuchado hablar de ellos. Atlántida, Lemuria y el continente perdido de Mu, que era muy similar a la Lemuria, pero no es el mismo continente. Sin embargo, tenían un avance tecnológico muy alto, muy grande. Ellos empezaron a experimentar en el continente de Mu con una altísima sabiduría que tenían en ese momento. Según la leyenda, dice que nuestro planeta Tierra está sumergido en 2 líneas temporales y que nosotros no estamos siguiendo la línea temporal real del universo, sino que estamos siguiendo otra línea de tiempo distinta. Y el continente de Mu, con su sabiduría, esos sacerdotes lo que hicieron fue idear unos discos para ser específico, 12 discos, más uno que se hizo posteriormente para la activación, sería 13 discos solares, que tenían el propósito fundamental de elevar la frecuencia vibratoria del planeta y a través de esa frecuencia vibratoria hacer que esas 2 líneas temporales, nos estamos metiendo aquí en el campo de la física cuántica, se unieran nuevamente como tiempo en una sola línea temporal, para que nosotros como planeta Tierra pudiéramos acceder a una frecuencia distinta del tiempo real del universo. Atención con esto, tiempo no significa hora.
tiempo es un pulso, una frecuencia pulsar permanente, que todo el tiempo está sonando a un ritmo fijo y constante, y que es exactamente igual en el Sol, en la Luna, en Marte, en Júpiter. La hora es distinta, pero el tiempo es igual. Nosotros como planeta Tierra estamos desfasados de esa frecuencia vibratoria de tiempo con respecto al universo. Entonces lo que ellos hicieron fue hacer esos discos con unos componentes y unas aleaciones, entre ellas oro, cuarzo y una cantidad de elementos. Ellos conocían muy bien la metalmecánica, todo lo que tiene que ver con la metalografía. Y según la leyenda, hicieron 13 discos, 12 discos solares inicialmente, más uno, 13, que iban a permitir que el planeta Tierra, en un momento determinado, pudiera volver a alinearse con el tiempo real del universo. La física cuántica ya ha demostrado cómo es que puede existir dos líneas temporales en los electrones y en micropartículas, y cómo esos electrones pueden o no alinearse en una frecuencia vibratoria con un tiempo real. Acuérdense, no estamos hablando de hora, estamos hablando de un tiempo como frecuencia vibratoria. En la medida en que pasó el tiempo, los sacerdotes se dieron cuenta que no era el momento para que la Tierra entrara en ese nuevo tiempo del universo. Así que lo que hicieron fue, previendo la gran inundación que todos los pueblos antiguos nos han dicho, que fue la gran inundación que finalmente acabó con Atlántida, Lemuria y el continente perdido de Mu, dividieron esos 13 discos por varias regiones del mundo, para que en el momento en que estuviera la humanidad lista, muchas de esas puertas se abrieran y la energía fluyera para poder hacer que el planeta empezara a entrar en una nueva frecuencia vibratoria y en un nuevo tiempo, que estuviera alineado con el tiempo real del universo. Si ustedes se dan cuenta, actualmente, en este año 2020, nosotros como seres humanos, el tiempo lo estamos percibiendo de una forma distinta. El tiempo está acelerado. Un año se pasa de una forma increíblemente rápido. Muchos pueden decir que es simplemente porque nosotros estamos acelerados en el tiempo. Puede ser una de las causas. Pero yo les digo, en época de confinamiento también estamos acelerados. Estamos encerrados. Y estando encerrados porque el tiempo se percibe que pasa tan rápido. Ya estamos llegando a agosto. Entonces tiene que ver con muchas cosas. Una es que la frecuencia electromagnética está cambiando. Dos, la frecuencia Schumann debido a ese campo electromagnético está cambiando, y eso hace que nosotros como seres humanos percibamos la frecuencia vibratoria del tiempo de una forma distinta. Entonces, ha habido muchas investigaciones de científicos independientes que han demostrado que ese tiempo lineal del planeta Tierra está cambiando. Y según el Dalai Lama, desde hace varios años, toda la energía espiritual de Oriente, en el Tíbet y en los Himalayas, está cambiando hacia Sudamérica en todo lo que tiene que ver con los Andes, en toda Sudamérica. Entonces, esos 13 discos solares, según lo que se ha podido investigar, esos objetos de poder de alta frecuencia vibratoria, que ya sabemos que en el universo todo es vibración, fueron puestos en muchos puntos estratégicos en las cordilleras de los Andes, específicamente en el cinturón de fuego del Pacífico. Y hablando de esa parte, nos damos cuenta que hay una relación directa entre la forma en que estamos percibiendo el tiempo actualmente con respecto a esa frecuencia vibratoria de los 13 discos solares. Entonces se ha hecho esa investigación a través de esos investigadores independientes, y todos en sus diferentes investigaciones han llegado a diferentes, o bueno, con diferentes estudios más vale, han llegado a unas conclusiones muy similares con respecto a las historias antiguas de la civilización egipcia, de la civilización inca, de la civilización maya y azteca, incluso de los antiguos sumerios,
fue la primera civilización conocida por la ciencia en la Tierra, y a través de empezar a atar cabos y armar el rompecabezas, se dieron cuenta de que esos discos solares realmente están actualmente en Sudamérica. Por eso hay una creciente, muy creciente ola espiritual en los países de América. Porque según esas investigaciones de esos investigadores independientes, esos discos solares se empezaron a activar a partir del 2000 y hasta el 2012 se empezaron a hacer las activaciones de los discos solares a través de ciertas frecuencias vibratorias de poder que permitían emitir sonidos para que esos discos empezaran a vibrar y empezaran a emitir ese tipo de energías sutiles, vibrantes en el planeta Tierra, y empezar a equilibrarse muchas de las cosas que estaban pasando en el planeta. ¿Qué está pasando a hoy, 2020? Muchas cosas extrañas. Ya sabemos, y lo dijimos en la conferencia anterior, el Sol está emitiendo frecuencias vibratorias y está comportando de una forma que nadie esperaba. Está emitiendo un tipo de energía que no era esperada. Los mayas ya lo habían dicho, iba a recibir una energía desde el centro de la galaxia, iba a resonar e iba a enviar esa energía a todos los planetas del sistema solar e iba a empezar a existir un cambio planetario a través de esa frecuencia vibratoria, y tiene una relación directa con los 13 discos solares que lo vamos a ver en un momento, y esa frecuencia iba a hacer que ese cambio espiritual se empezara a dar. Esa es una de las cosas extrañas. 2, el campo electromagnético del planeta se está debilitando. Estamos yendo hacia una inversión del eje polar. Atención, no del eje terrestre, porque existe un eje terrestre y un eje polar. Estamos haciendo una inversión del eje polar y eso es algo que los científicos han investigado y se da cada cierto tipo de años. ¿Qué significa eso? Que nuestras brújulas ya no apuntan exactamente hacia el polo norte, sino que está desviada. Y por eso todos los años los aviones y los sistemas de navegación de los aviones tienen que hacer una corrección. Eso es un hecho real. El campo electromagnético se está desplazando hacia Rusia, a toda esa parte de Siberia, y lo mencionábamos también en la conferencia anterior, que más o menos se espera que se haya desplazado unos 2.000 kilómetros en 20 años. Eso es muchísimo, porque entonces las brújulas ya van a apuntar 2.000 kilómetros en una dirección opuesta. Es decir, si una persona se guía con una brújula de lo que se podría guiar hace 20 años a hoy, tendría una desviación muy grande para llegar al mismo sitio. Ya no llegaría a la misma parte, porque la brújula lo va a engañar con respecto a lo que antes era el polo. Bueno, realmente la brújula lo está marcando lo que es, no lo está engañando. Lo que ha pasado es que el polo magnético norte se está desplazando. Si yo quería llegar de un punto A a un punto B hace 20 años, tengo que tener en cuenta las correcciones de cómo se está desplazando ese polo, porque me va a guiar hacia otra parte. La frecuencia Schumann, que es la frecuencia de resonancia natural del planeta, está cambiando. Entonces están dando una cantidad de acontecimientos que, según los investigadores y la ciencia, se da cada cierto tipo de años. Y estamos en ese proceso planetario de transformación energética del planeta. Y aquí es donde entran los 13 discos solares a jugar un papel importante, porque hacen que todo eso que está ocurriendo se empiece a alinear con una nueva frecuencia vibratoria. El tiempo es un pulso cósmico, como lo decíamos según esta diapositiva. Es un pulso cósmico continuo, el mismo que se produce al mismo instante en el Sol central de la galaxia, en el Sol, la Luna, las estrellas, planetas, en todas partes. Entonces, nosotros nos estamos alineando nuevamente con ese tiempo real del universo, como frecuencia vibratoria. ¿Y eso qué implica? Que recibamos una energía que nos alinee espiritualmente con ese nuevo tiempo del universo. Por eso hay tantas percepciones, por eso tantas personas se están interesando en este tipo de temas. Por eso la espiritualidad está floreciendo en Sudamérica. Colombia está lleno de espiritualidad, no hablo de religión, hablo de espiritualidad, de meditación, de una cantidad de cosas que hace 20 años ni siquiera se pensaba aquí en Colombia.
estaba apenas iniciando. Pero hace 20 o 40 años aquí hablar de vegetarianismo, hablar de meditación, hablar de todo este cosa era algo extraño. Y si ustedes se dan cuenta, todo lo que se hablaba en Oriente ahora se está hablando en América. La meditación, el vegetarianismo, el amor, la compasión. Obviamente tenemos muchas cosas todavía por las cuales mejorar, pero es un hecho que estamos cambiando la percepción de la parte espiritual en Sudamérica. En todos los países. Esto es una ola creciente en Estados Unidos, Chile, Perú, Bolivia, Colombia, Argentina, en todo el continente americano. Sigamos, por favor. ¿Dónde llevaron esos discos? Uno de ellos, en el Monte Shasta, en Estados Unidos, tiene una frecuencia vibratoria Emanashi. Es el sonido que haría que ese disco solar específicamente se active. Emanashi. Hay que tener en cuenta algo, y es que nosotros, así no estemos en Monte Shasta, podemos conectar con la energía del Monte Shasta. ¿Por qué? Porque donde está tu atención, ahí está tu energía. Si nosotros nos enfocamos en este sonido vibración Emanashi o en el Monte Shasta, vamos a conectar con esa energía vibratoria del Monte Shasta. Y pasan cosas muy extrañas. Muchas de las personas que han ido a Monte Shasta, con o sin creer en este tipo de cosas, han reportado avistamientos de toda clase de luces saliendo debajo de la tierra, objetos voladores no identificados que entran en la montaña, porque este es un volcán antiguo de más de 500,000 años, está apagado en este momento. Muchas personas han ido a Monte Shasta y han experimentado una transformación de conciencia, y eso está documentado y lo pueden buscar. Y de hecho, ahí lo pueden ver en esta imagen mejor, y de hecho tiene una frecuencia vibratoria tan elevada que muchas personas visitan ese lugar para poderse ir de una forma distinta simplemente por estar en contacto con el sitio. Sigamos. El Valle de las Siete Luminarias tiene el sonido de activación Sipembo. Son 7 volcanes que están perfectamente alineados con la constelación de la Osa Mayor, un lugar de misticismo ubicado en Guanajuato, México. El lugar a donde llevaron el segundo disco solar. En esta imagen se ve la Osa Mayor y la forma en que las 7 luminarias están correctamente alineadas con la Osa Mayor. Sigamos. Ciudad Blanca. Esto queda en Honduras. Tiene la frecuencia vibratoria sónica Aromané. Miles de petroglifos muy antiguos y estructuras que hacen de este un lugar mágico con una vibración espiritual muy elevada. Todos los lugares que yo les estoy mencionando están documentados como lugares que tienen una energía electromagnética muy especial. Sigamos. Guatavita, en Colombia, Semancó. Tuvimos la oportunidad de visitar en varias oportunidades Guatavita. Tuvimos la oportunidad de hacer una práctica bastante interesante con algunos amigos que vinieron de República Dominicana y hubo unas experiencias muy, muy profundas haciendo ese tipo de prácticas en este lugar, porque tiene una frecuencia vibratoria muy elevada. Se localiza al norte de Cundinamarca, Colombia, y es un lugar que en definitiva te conecta con las profundidades de tu propio ser. Esta es así. Hay una española que tuvo una experiencia muy interesante aquí y muchas otras personas que las hemos llevado a ese lugar. Sin mencionarles el sitio, nos han dicho, qué lugar tan maravilloso, o sea, salimos completamente diferentes, renovados. Y es porque existe esa frecuencia electromagnética. Aquí se llevó otro disco solar. Sigamos. El monte Roraima, Urinam,
sería la frecuencia vibratoria. Es un lugar misterioso lleno de enigmas. Es una meseta de unos 2.000 millones de años, ubicada en el Parque Nacional Canaima en Venezuela. Es una cosa muy extraña. Todo esto hace parte de ese lugar. Sigamos. Sigue siendo la misma. Observen esa meseta. Cueva de los Tallos. Jacinta. Eso queda en Ecuador, llena, repleta de misterios. Es una cueva completamente vertical, con una apertura de 6 metros por 63 metros de profundidad. Cuando los primeros investigadores bajaron a la Cueva de los Tallos, se encontraron con una cantidad de cosas que no tenían explicación lógica. Fue tanto el misterio que incluso Neil Armstrong, el primer hombre en caminar en la Luna, visitó la Cueva de los Tallos, y su reporte al salir de la Cueva de los Tallos fue que había superado incluso la experiencia de ir a la Luna. ¿Qué se encontraron? Devuélvete una, por favor. Esto está a 63 metros bajo tierra. Ese muro que ustedes ven ahí está cortado con una perfección similar a la que vimos en Egipto. Y de hecho se filtraron informaciones de la misión que llevó a cabo Gran Bretaña y Estados Unidos en conjunto, en donde les digo que estuvo Neil Armstrong. Se filtraron informaciones en donde se puede ver que esos cortes no son formaciones naturales y tuvieron que haber sido hechos con herramientas supremamente especiales y tienen una antigüedad demasiado grande como para que hayan podido hacer esto si no hubieran tenido los conocimientos necesarios. ¿Por qué una ciudad intraterrena en la Cueva de los Tallos en Ecuador con tantos objetos extraños? Cuando la misión de Inglaterra fue a la Cueva de los Tallos en Ecuador, salió con una cantidad de cajones en madera completamente sellados y los nativos no se les permitió ver qué se llevaron. Al igual que la conquista española, estamos hablando de 1965 aproximadamente, esto de la Cueva de los Tallos, al igual que la conquista española, se llevaron una cantidad de objetos encontrados, entre ellos, de acuerdo a la información filtrada, unas placas de oro completamente tallados con una historia muy importante acerca de la humanidad. Se han encontrado huellas que no son normales, es decir, de personas que podrían haber medido en ese momento 3 o 4 metros de altura. Y el misterio continúa. Si ustedes quieren, investiguen acerca de la Cueva de los Tallos, y es un entramado de túneles muy profundo en donde llevaron otro de los discos solares de acuerdo a la información que tenemos. Sigamos. Esa es parte de la Cueva de los Tallos. Esto ya está a 63 metros de profundidad. Sigamos. Cueva de los Tallos. Observen la perfección de los cortes de la roca. No es natural. 63 metros de profundidad. Sigamos. Otro de los sitios, Paititi. Es una ciudad mítica inca en medio de la selva, de la selva amazónica. Hay un micrófono abierto. Creo que hay un micrófono abierto, sí, ya. Su sonido Ilumaná está localizado en medio de la espesa selva amazónica en la zona fronteriza entre Perú y Brasil. La mítica ciudad no ha podido nunca ser encontrada porque la selva es tan espesa que llegar hasta ella es prácticamente imposible. Y desde el aire no se ve porque es tan denso que no es posible de ver. Muchos investigadores han llegado a partes cercanas y han encontrado construcciones o partes de construcciones,
pero lo que se deduce de esta mítica ciudad inca es que es una ciudad que quedó enterrada en medio de la selva amazónica y tiene, porque eso sí se ha podido determinar a través de satélites, hay una red de túneles intraterrestres, intraterrenos, que conectan el Cusco con esta ciudad. Están conectados a través de satélites. Se puede observar un entramado de túneles que conecta Cusco con el lago Titicaca y con Paititi. Es decir, miles de kilómetros cuadrados con túneles intraterrenos. Sigamos. Lago Titicaca, el lago más elevado sobre la Tierra, 3.812 metros sobre el nivel del mar. Comparte los territorios de Bolivia y Perú. Y fue llevado otro de los discos solares de Mayón. Aquí está la ciudad y la puerta de Ayumarca, que los vimos al principio, que era esa puerta tallada en la roca, en donde había una puerta más pequeña, en donde, según la leyenda, uno de los sacerdotes huyó con el disco solar a través de esa puerta. ¿Cómo lo hizo? No se sabe. Según la leyenda, hubo una especie de transformación que le permitió con ese objeto de poder entrar a esa puerta aquí en el lago Titicaca. Sigamos. Licancabur, Ramayá, sería el sonido de vibración de activación de este disco solar. Situado en la frontera entre Bolivia y Chile. Es un volcán de 5.920 metros de altura. Y está también ahí uno de esos discos solares. Sigamos. Este es Licancabur. Es un espectáculo de sitio. Sigamos. Talampaya, sonido de activación Mitacuna, ubicado al oeste de La Rioja, Argentina. Uno de los discos solares está en ese lugar. Hay muchos informes de cosas extrañísimas que ocurren en este lugar específicamente, al igual que en otros de los que ya hemos mencionado. Sigamos. Mitacuna es una formación, si ustedes ven, tiene unas formaciones muy extrañas. Sigamos. Sierra del Roncador, el siguiente. Omsara sería el sonido de activación. Es un accidente geográfico localizado al noroeste de la ciudad de Brasilia. Otro de los discos solares está en ese sitio. Sigamos. Son unas formaciones muy extrañas. Sigamos. La Aurora, Uruguay, es una hacienda en donde se dice que está uno de los discos solares también ahí en ese lugar, muchos kilómetros bajo tierra, como en todas las demás, entregando mucha frecuencia vibratoria de alto poder. El lugar no aparenta ser nada especial, queda en Uruguay, pero sí hay muchas informaciones en donde se menciona que los instrumentos digitales a veces dejan de funcionar, las brújulas funcionan al revés, empiezan a enloquecerse y se han visto demasiadas luces de objetos voladores no identificados saliendo en medio de la Tierra, así como entrando, y hay muchos testigos comprobados, entre ellos el gran escritor e investigador JJ Benítez ha hablado de esta ciudad en muchas ocasiones y ha contrastado las versiones de testigos de muchos lugares que admiten que, aunque no es un lugar especial físicamente, visualmente hablando, sí es un lugar que mueve muchas energías especiales, que cuando se visita ese lugar, se sale de ahí con una frecuencia vibratoria completamente distinta. Sigamos. Y el último, Ión en la Antártida, que bueno, no hace falta decir que la Antártida es un lugar de una pureza increíble, donde obviamente no hay construcciones humanas y tiene una frecuencia de altísima vibración espiritual. En el Polo Sur, digamos, parte de la Antártida. Continuemos.
Entonces, en el mapa, estos serían los sitios. Empezando arriba, en Norteamérica, Monte Shasta, que está en Manashi. En México, Simbenpo. Seguimos en Aromané, Urinem, Semancó, Jacinta, Ilumaná, Demayón, Ramayá, Mitacuna, Omsara, Ulimén y al final, en el Polo Sur, en la Antártida, Ión. Ahí están los nombres de activación frecuencial de cada uno de los sitios, acompañados del lugar geográfico donde se encuentran ubicados. Nosotros tenemos planes para empezar a visitar algunos de los sitios que aún nos faltan por conocer de estos sitios, pero más con una forma más investigativa de poder percibir qué ocurre en cada uno de esos lugares, poder detallar, así como lo hicimos con el Cusco y algunas de las construcciones que pudimos ver en los lugares aledaños, poder empezar a interpretar muchas de las sensaciones y emociones que se pueden sentir en esos lugares. Y lo tenemos como digamos, una meta, poder conocerlos, por lo menos la mayoría de esos lugares que nos hacen falta por conocer. Entonces, es muy interesante hacer una activación de estos lugares, o más bien, ya esos lugares están completamente activos, es aprovechar esa energía y esa conciencia energética de Gaia para que nosotros podamos aprovechar y elevarnos también en conciencia. Acuérdense, nuestro planeta Tierra entrega todo lo que necesitamos y tiene puntos de poder, portales energéticos que a través de cierto tipo de combinaciones con muchos materiales como el cuarzo son capaces de emitir altas frecuencias vibratorias. Continuemos. Entonces vamos a hacer una pequeña práctica para podernos conectar con estos lugares de poder del planeta Tierra. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es poder conectar con todos aquellos, con todas aquellas conciencias de luz que protegen estos lugares, que elevan la frecuencia vibratoria de cada uno de estos lugares, que son llamadas la Hermandad Blanca, que están custodiando estos sitios y que a través de esa conexión con esos lugares, como pudiéramos conectar con un árbol, conectemos con esos sitios geográficos de poder para que nos elevemos en frecuencia vibratoria. Puedes elevar la conciencia a niveles inimaginables e incrementar el amor incondicional con la misma fuerza y poder de la naturaleza. Y más conociendo esto que estamos conociendo ahora, podemos conectar de forma permanente con esos 13 vórtices de poder que actualmente se encuentran en Sudamérica. Existen muchos otros alrededor del mundo, pero al igual que los chakras en el cuerpo humano, estos son los 13 más importantes que actualmente se conocen en el planeta. Como les digo, la energía planetaria está migrando de oriente de los Himalayas a toda esa parte de América. Si te devuelves, por favor, al anterior diapositiva, vamos a ver que realmente están alineados en todo el continente americano, empezando por California en el Monte Shasta, el primero arriba, y bajando por todo el cinturón de fuego, activando cada uno de esos centros de poder de América. Continuemos. Siguiente. Vamos a hacer, antes de poner ese video, vamos a hacer una pequeña práctica. Voy a pedirles que cierren los ojos. Vamos a hacer 3 respiraciones profundas.
Y vamos a conectar en este momento con la conciencia superior en nuestro corazón. Vamos a percibir el corazón palpitando. Y vamos a conectar con esa conciencia de luz que lo sostiene todo y que se llama el espíritu de vida, que permite que nuestro corazón palpite, que nuestros sistemas internos, digestivo, circulatorio, linfático, funcionen a la perfección sin tener que pensar en ello, porque existe una sabiduría consciente, espiritual detrás de ello. Y a través de la respiración y de los latidos de nuestro propio corazón vamos a conectar con esa sabiduría sagrada. Mantenemos la conciencia y la atención en la forma en que respiramos. Y vamos conectando lentamente y poco a poco con nuestro amado planeta Tierra, que también palpita. Conectamos con los ríos, con los mares, con el aire, con el fuego, con la tierra. Conectamos con los árboles antiguos del Amazonas. Y conectamos con los puntos de poder existentes en nuestra amada América. No hace falta recordar las ubicaciones, porque vamos a escuchar en este momento a través de sus sonidos de activación, que deben ser completos, desde Monte Shasta hasta el Polo Sur en la Antártida, una activación completa como si activáramos nuestros propios vórtices energéticos. Y simplemente al escuchar estas frecuencias vibratorias, vamos a conectar con estos lugares de poder y vamos a elevar nuestra frecuencia vibratoria mientras mantenemos la respiración consciente. Pongamos el video, por favor. Mientras continuamos respirando, cierren sus ojos, manténganlos cerrados y simplemente escuchen. Suban el volumen a sus computadores y escuchen. Y conecten con estos puntos de poder en nuestra amada mente. Mitakuna
Hacemos 3 respiraciones profundas. Y le damos gracias infinitas a nuestra Madre Tierra por darnos permanentemente el alimento,
el aire, el agua, la tierra, y por permitirnos conectar espiritualmente con ella a través de tantos puntos de poder energético que hay bajo su superficie. Y le pedimos a esa sabiduría Gaia, a esa conciencia sagrada, muy antigua, que ha existido y existirá por siempre en este planeta Tierra, que nos sane, que nos llene, que nos eleve la conciencia, que nos eleve el espíritu y que nos permita conectar permanentemente con esa conciencia superior en nuestro propio corazón. Que así sea, que así sea, que así sea. Pueden abrir los ojos cuando quieran. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Preguntas, dudas, conclusiones, observaciones que se llevan de esta conferencia. Los escucho. El que quiera decir algo simplemente abre su micrófono y da su opinión. No hay dudas, no hay preguntas. Aló, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues agradecerle de que la humanidad necesita sobre los puntos energéticos del planeta Tierra y que muy claramente en esta investigación y que usted ha hecho de estas civilizaciones tan poderosas que existieron y que dejaron huella en varios lugares del planeta y que a nosotros nos ayuda para elevar nuestro nivel espiritual, cambiar nuestra actitud hacia la vida. En el momento que estamos viviendo, por ejemplo, de la pandemia, la interiorización y el tiempo, como tú decías, que se pasa tan rápido, antes y ahora más. Entonces yo creo que esos efectos se están viendo en el crecimiento de la humanidad, en ese despertar, en esa interiorización y lograr esos objetivos que antes eran en el oriente y ahora son acá en Sudamérica. Creo que nos invitas a visitar esos lugares tan hermosos, tan llenos de energía y con tanta precisión astronómica, física y cuántica que nos lleva a concluir que esas civilizaciones no eran terrestres, eran de otros lugares que estuvieron aquí y dejaron la enseñanza y la densidad que se volvió la humanidad en esa época, pues tuvieron que partir. Creo que gracias por esa ilustración de parte de la Asociación AAC y los instructores que son bien preparados para iluminar a la humanidad. Muchas gracias, José Fernando Valencia. Lo felicito y me agradó mucho estar en esta conferencia tan importante para todos. Gracias. Mucho gusto, muchas gracias. Muchas gracias por su comentario. Aquí les he mostrado solamente, buenas tardes, les he mostrado solamente una pequeña investigación de lo que significan los lugares de poder. Si quisiéramos, podríamos tardarnos 8 horas completas hablando de cada uno de esos lugares, porque la información que hay al respecto de las investigaciones y demás es muy amplia. Entonces, cada punto de esos podría ser una conferencia completa. Sí, adelante, por favor. ¿Quién iba a hablar? Buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes. Sí, gracias. Pues tengo una pregunta. Primero, darle las gracias por su conferencia y su información muy buenas, excelentes para nuestro conocimiento y para crecer más en conciencia. Quería preguntar, bueno, en la práctica, ¿qué puede uno observar del desplazamiento del polo?
hablaba usted de las brújulas que tienen que ser corregidas anualmente por el desplazamiento que se ha hecho del polo norte. Entonces, a nivel práctico, ¿cómo lo puede uno observar? Digamos, ¿cómo o se apura el tiempo? ¿Ese es uno de los fenómenos o qué pasa? ¿Cómo podemos darnos cuenta de ese desplazamiento? A ver, nuestro planeta Tierra es un ser vivo y como todo ser vivo tiene cambios, tiene transformaciones y su campo electromagnético usualmente va cambiando y se va transformando cada ciertos miles de años. Parece que nos llegó el momento de que ese cambio se empiece a dar. Si usted me pregunta desde el punto de vista físico, la forma más sencilla de poder determinar que el polo norte está cambiando es con una brújula. Nos vamos a dar cuenta que la brújula, en la medida en que pasen los años, va a ir cambiando su posición norte con respecto a lo que inicialmente era el norte. Entonces, eso nos indica que hay un desplazamiento magnético de los polos. Como les estaba indicando, está desplazándose desde la parte de Alaska, se está desplazando hacia Siberia en Rusia, que son varios miles de kilómetros. Y físicamente vamos a ver que hay una transformación o hay un desplazamiento en cómo indica la brújula dónde está apuntando el norte. ¿Qué repercusiones va a tener eso? Que creo que es la pregunta que usted está haciendo. Para poder que los polos inviertan, no significa que el planeta está así y va a darse la vuelta. No. Porque acuérdense, existen dos ejes. Uno es el eje en el que el planeta rota y otro es el eje magnético, que es el que se está desplazando. Ahora, el cambio magnético polar lo que va a hacer es que el polo norte y el polo sur empiecen a cambiar su polaridad. Es decir, de polaridad positiva a polaridad negativa van a transformarse las polaridades. Lo que antes era positivo se va a transformar en negativo en cuanto a polaridad y viceversa. Pero para poder que eso pase, es necesario que el campo electromagnético o campo magnético terrestre llegue en un momento determinado de esa transformación a cero. Porque el positivo tiene que ir cambiando hasta que llegan a un momento neutral y luego empiezan a cambiar la polaridad. Para cambiar la polaridad primero tiene que ir a cero el campo magnético para después hacer esa transformación de polaridad. La única cosa que nos mantiene vivos dentro del planeta Tierra como planeta Tierra es el campo magnético terrestre. Entonces, ¿qué podría pasar? Que cuando el campo magnético llegue a cero, haya un bombardeo de rayos cósmicos que provienen del Sol, de las galaxias, de las estrellas cercanas, de las supernovas, de los pulsares, de todo lo que existe en el espacio, y esos rayos entren perfectamente al planeta Tierra. Eso podría causar algunos problemas en la vida en el planeta a ciertos niveles. Pero también es cierto que esos rayos electromagnéticos van a empezar a entrar más directo al planeta y van a empezar a generar una transformación en la conciencia de la humanidad, porque es una energía cósmica que está entrando. Entonces, creo yo que el cambio de polaridad magnética también tiene que ver con un cambio de conciencia de la humanidad. Y por eso es que no solamente se está dando esa transformación de polaridad, inversión polar, digamos, de positivo a negativo, sino que también se está dando una transformación de toda aquella espiritualidad que estaba en Oriente y se está viniendo a Sudamérica para que haya un nuevo resurgimiento de la conciencia en el planeta. Antes de la tempestad, perdón, antes de la calma siempre está la tempestad. Y siempre antes de la claridad hay una noche oscura. Por eso Sudamérica está sumida en tanta dualidad, porque la espiritualidad por un lado está tratando de resurgir en Sudamérica y por el otro lado la contraparte está tratando también de jugar su papel. ¿Queda clara la respuesta? Sí, señor, muchas gracias y gracias por toda la conferencia. Muy amable. Con gusto. ¿Alguien más, por favor? Bueno,
Si no hay más preguntas, no hay más comentarios, pues la conclusión final de todo esto es que tenemos las herramientas a nuestra propia disposición. Todo el universo y el planeta está confabulando a nuestro favor como humanidad y aún más como Suramérica. Aprovechemos eso y crezcamos en conciencia. Nosotros como Suramérica, dentro de unos años, vamos a ser el Tíbet de la humanidad. Y aquí va a florecer la espiritualidad como nunca antes floreció. Entonces, aprovechemos ese momento planetario a nuestro favor y aprovechemos esas corrientes de vida espiritual para que nosotros nos elevemos en conciencia. Siguiente, por favor. ¿Quiénes somos? Importante para los que no nos conocen. Somos ADASEC, Asociación de Ayuda Social, Ecológica y Cultural de Colombia, pertenecientes a la AFIADASEC, Federación de Asociaciones de Ayuda Social, Ecológica y Cultural, con muchas filiales alrededor del mundo. Pertenecemos a las Naciones Unidas y tenemos un estatus consultivo y económico en las Naciones Unidas, y tenemos un objetivo principal que es el crecimiento y desarrollo del ser humano. Tenemos un área social, un área ecológica, un área cultural. En el área social tenemos todo lo que tiene que ver con esa ayuda social, por ejemplo, ir a los ancianatos, hacer todo lo que tiene que ver con la ayuda a los ancianos, ayuda a los niños, y todo lo que tenga que ver con esa parte social la impulsamos nosotros. En la parte ecológica, pues tiene que ver todo con el cuidado del medio ambiente, reforestación, reciclaje, todo lo que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente lo impulsamos también nosotros. Este tipo de conferencias de conocimiento tiene que ver con el área de ecología, pero también tiene que ver con el área de cultura. Entonces también hace parte de todo lo que nosotros manejamos como ADASEC. La parte cultural, tenemos conferencias públicas gratuitas, seminarios, cursos de Reiki, seminarios o prácticas de yoga. Tenemos todo lo que tiene que ver con Qigong, en fin, una cantidad de áreas. Y nuestro curso más importante dentro de la parte cultural es un curso que se llama Vivencia Esencial Método de Soto. Es un curso que tiene 5 módulos, cada módulo con 5 conferencias y cada módulo con un libro original. Si ustedes quieren más información al respecto, en donde van a poder encontrar conferencias como estas que pudieron ver hoy, pueden visitar esta página de internet www.adaseccolombia.org y ahí ustedes van a estar enterados de primera mano de todas las conferencias que tenemos, cuáles son nuestras próximas actividades, cuáles son los seminarios próximos en Reiki, qué tipo de actividades de yoga vamos a tener, cuándo se inician los nuevos cursos de vivencia esencial, que próximamente estaremos haciendo algunos. Y aquí tenemos algunas de nuestras próximas conferencias. Julio 26 tenemos clase de yoga online de 10:30 a 11:30. Para poder acceder a este tipo de información tienen que visitar la página, como ya les mencioné anteriormente, www.adaseccolombia.org y hacer su inscripción a la actividad que ustedes deseen para que les llegue un link como el que les llegó hoy para acceder a esta conferencia. Algunas son gratuitas, otras actividades cobramos, porque también como asociación necesitamos funcionar y todo ese dinero va a ser reinvertido en la parte social, ecológica y cultural. Esta es una de nuestras próximas actividades. Siguiente, por favor, julio 26. La siguiente, julio 30, se llama Inteligencia Emocional, de 7 de la noche a 9 de la noche. También la pueden encontrar en la página y si quieren inscribirse, pues pueden hacerlo. Siguiente, por favor. La próxima. Parece que se quedó. Bueno. Agosto 8. Cónclave de Arcángeles. Una oportunidad para reencontrar a tu niño interior. De 2:30 p.m. a 4:30 p.m. También lo pueden ver en la página y hacer su inscripción si lo quieren hacer. Siguiente, por favor. Pues creo que eso es todo. Pues les quiero agradecer
mucho por haber asistido a esta conferencia. Esperamos que haya sido de su completo agrado, que hayan podido entender, comprender un poquito más de esto. Seguramente tendremos más conferencias similares en donde profundicemos cada vez más en todo lo que tiene que ver con los centros de poder del planeta Tierra, ciudades intraterrenas, puntos de poder, misterios ocultos dentro de esas ciudades intraterrenas, espiritualidad y elevación de conciencia a través de los puntos de poder y de los retiros espirituales, como se les llama, que están muchos metros bajo tierra y en otras dimensiones que no son de tercera dimensión. Entonces seguramente hablaremos más detenidamente. Esto da para unas 5 o 6 conferencias más, como les decía, y estarán enterándose a través de la página cuando llegue ese momento. Les quiero agradecer mucho en nombre de ASEP Colombia. Infinitas gracias. En mi propio nombre, gracias por haber estado aquí en esta conferencia y por haberme permitido darles esta información que considero que es de mucho valor para que todos podamos aprovechar esa corriente energética que nuestro planeta está brindando en estos tiempos. Muchas gracias y quedamos en contacto. Hasta luego.